El remolino de polvo se retorcía sobre la pradera de Kansas como una advertencia de la propia naturaleza, levantando tierra seca y restos de trigo mientras Daniel Kennedy permanecía en el borde del corral de subastas de ganado en Tepique. Era septiembre de 1933, y la Gran Depresión se había sentado sobre el corazón del país como una manta que asfixiaba todo a su paso. Daniel se limpió el polvo de los ojos con un pañuelo que ya había visto mejores días, observando cómo la nube de tierra se desvanecía en el cielo gris de la tarde. A sus 28 años, llevaba 6 años intentando trabajar las 240 acres de la granja familiar, desde que el ataque al corazón de su padre lo dejó como único responsable de la tierra, y de su madre viuda, Ruth. El problema era que Daniel nunca había aprendido a cultivar realmente. Su padre siempre había manejado el trabajo pesado y a los caballos. Daniel, en cambio, había sido animado a estudiar y a trabajar en el pueblo. Y cuando las circunstancias lo obligaron a regresar a la granja, tuvo que aprenderlo todo a base de golpes, más errores que aciertos. Apretó su viejo abrigo contra el viento y observó la fila de caballos en el establo de ventas con la inseguridad nerviosa de alguien que todavía sentía que era un impostor llamándose granjero. Había llegado a Tepique con $53, casi todo lo que le quedaba. Esperaba comprar un reemplazo para Ranger, su confiable caballo alazán, que había quedado cojo el mes anterior. La verdad era que Ranger había sido el único caballo con el que Daniel se había sentido realmente cómodo, y perderlo se sentía como perder su última conexión con la agricultura competente. Buenas tardes, Daniel, llamó Cyrus Brenner, el subastador que llevaba 15 años dirigiendo ventas en Tepique. Cyrus era un hombre corpulento, de ojos amables, que conocía a casi todos los granjeros del condado, especialmente a aquellos que estaban pasando dificultades. Siento lo de Ranger, dijo. Ese era el caballo de tu padre, ¿verdad? Sí, señor, lo era, respondió Daniel, con la voz cargada de algo más que la pérdida de un animal. Ranger siempre había sido paciente con la inexperiencia de Daniel, perdonándole sus errores con las riendas y los comandos. Encontrar otro caballo que tolerara a un novato parecía imposible. Bueno, hoy tenemos algunos buenos caballos de trabajo, dijo Cyrus, aunque su tono dejaba claro que entendía las limitaciones de Daniel. ¿De cuánto estamos hablando? Y dime, Daniel, ¿cómo andas últimamente con los diferentes tipos de caballos? Daniel sintió que se le calentaba el rostro. Unos $50, quizá un poco más. Y para serte sincero, Cyrus, aún estoy aprendiendo. Ranger era tan noble que nunca tuve que desarrollar mucha habilidad. Necesito algo que no me castigue cada vez que me equivoque. Cyrus asintió con simpatía. Había visto a demasiados jóvenes fracasar por elegir caballos demasiado difíciles. Déjame mostrarte algunas opciones. Lo que necesitas es algo tranquilo, paciente, un caballo que te enseñe mientras trabajas. Caminaron por el establo, Cyrus señalando diferentes caballos y contando lo que sabía de sus temperamentos. La mayoría eran buenos animales de granja, pero Daniel podía ver en sus ojos y en su postura un espíritu que requería una mano experta. Su padre habría manejado cualquiera de ellos sin problema, pero Daniel conocía demasiado bien sus propias limitaciones. Esa es Luna, explicó Cyrus, deteniéndose frente al corral de una yegua alazana. 7 años, sabe trabajar con arnés y también se puede montar. El dueño dice que tiene buena resistencia, pero puede ser un poco exigente con la manera en que se hacen las cosas. Necesita a alguien que sepa lo que hace. El corazón de Daniel se hundió. Cada caballo parecía necesitar una experiencia que él simplemente no tenía. La subasta comenzó a las 2, y Daniel se colocó donde pudiera observar tanto a los caballos como a los granjeros experimentados que pujaban. Miró con nerviosismo cómo vendían uno tras otro, notando qué animales atraían a los granjeros que él respetaba, y cuáles eran ignorados. Luna, la yegua alazana, se fue por $68 a un ranchero que claramente sabía exactamente lo que buscaba. A medida que avanzaba la tarde, las opciones de Daniel se reducían más y más. Los caballos dentro de su presupuesto parecían ser los mismos que los demás granjeros evitaban, animales con fama de difíciles o con manías que requerían manos expertas. Los 52, Kundigte Cyrus-an, al un yegonliche Zugferdin den Ring gefuget wurde. Das Haie ist Pearl, eine Vierjarige American Cream Suchstute. Mendamen un Ren, das ist etwas Besonderes. Ein echtes, in Amerika Jesuchtetes Arbeitsferd. Daniel Obneugerig den Blick. Dieses Ferd waren der Salsalles, Weser JEGC Eine Gunderchone, Cremefarbene Kalklutstute mit einem Chimmern den Champagneton,
derim liegt des Nachmittags fast zu Gluenchen. Iremane undir Wave waren el Flaxfarben, undir Korperbau Warkraftig, aber nicht überwältigend. Etwa 16 Hans Hack, offensichtlich stark, jedoch nicht somasig wie einige der europäischen Kaltlutrasen, die Daniel Suborgese enate. WSIHN sofort traf, war ihre RUHE. Warendan der Ferde im Rinnanspanungo der Nervositat zeigten, wirkte Pearl gerade zu gelassen. Sie stand still da, ihre Intelligenten, Bernstein Farbenen Augen nahmen ihre Umgebung auf, ohne Unruhe, ohne Angst. Pearl kommt von der Harwell Farm oben in Nebraska, fuhr Cyrus fort. Sie hören zu den Wenigen Betrieben, die noch American Krimzug Pferde suchten. Und diese Sage ihnen, diese Rasse wurde hier in Amerika entwickelt und sie hielt als besonders geeignet für unerfahrene Ritte und Arbeiter. Daniels Aufmerksamkeit skarfte sich sofort. Ein Pferd, das mit am Herrn Gott zurechtkam, genau das, was suchte. Die Harwell sagen, sie ist ein Gestirun Sattel gewohnt, samt wie ein Lamm, und weil Arbeitswillen. American Krimzug Pferde gelten als intelligent und anpassungsfähig Pferde, die gefallen wollen, anstatt ihren Führer auszufordern. Trotz all diese Vielversprechenden Eigenschaften a Daniel die Rung in der Menge der Farmer und Rancher. Die meisten kannten nur die traditionellen europäischen Zugpferde, und Perls mittlere Große und ungewohntes Erscheinungsbild irritierten sie. In einer Zeit, in der jede Dollar zahlte, schienen viele Kaufer so herrlich, in etwas Unbekanntes zu investieren. Sie hat Papiere, die ihre Blutlinien bis zur Grund der Zeit der Rasse zurückverfolgen, ergänzte Cyrus, Bemut, Interesse zu wecken. American Krimzugpferde sind die einzige in Amerika entwickelte Kaltblutrasse, die genetisch noch rein ist. Sie sind hier eines des Stück amerikanischer Agrargeschichte. Doch der historische Wert hing an den meisten vorbei. Sie dachten an das, was sie jetzt brauchten nicht an genetische Serbe. Daniel jedoch fühlte sich sowohl von ihrer ruhigen Australung als auch von dem Gedanken angezogen, ein lebendiges Stück amerikanischer Landwirtschaftsgeschichte zu besitzen. Die Harwell Cervanten auch, dass die American Krims besonders gut für kleinere Betriebe geeignet sind, fuhr Cyrus fort. Stark genug für ihre Arbeit Burselstom sehen, tief fluchen, Holz schleppen, aber ruhig und klug genug für jemanden, der das Handwerk noch lernt. Das Gebot begann bei $35, doch kaum jemand zeigte Begeisterung. Ein Farmer bot 40, schüttelte dann jedoch den Kopf, als Cyrus auf ein weiteres Gebot wartete. Für die anderen Kaufer war Pearl entweder zu ungewöhnlich, ir zu vertrauen, oder so speziell für ihre Bedürfnisse. $40 zum ersten, rief Cyrus. Leute, das ist eine seltene Gelegenheit. Es gibt nur noch wenige American Krimzugpferde, und dieses hier wurde speziell für die Arbeit ausgebildet, die Kleinfarmen brauchen. Daniel Sasichima Auktionstal UM. Die übrigen Pferde waren entweder Hungepferde, die viel Training erfordert hatten, oder altere, mit offensichtlichen Problemen. Pearl hingegen war genau das, was brauchte. Jung, trainiert und perfekt geeignet für einen unerfahrenen Besitzer wie IHN. Und am wichtigsten, sie lag in seinem Budget. Holte tief Luft und ob die Han. 45, rief Cyrus wirkte erleichtert über ein weiteres Gebot. $45 für Daniel Kennedy. Hite 50? Der Stuhl wurde still. Daniel yellte nach dem Mann, betend, das kein erfahrener Farmer plötzlich ihren Warenwert erkannte. 45 zum ersten, zum zweiten. Der Amer fiel. Wer kauft an Daniel Kennedy für $45? Als Daniel zur Kasse ging, begegnete Cyrus, Blick. Der Auktionator trat naher, mit einem Ausdruck leiser Zufriedenheit. Daniel, ich glaube, du hast eine sehr kluge Entscheidung getroffen, sagte Die Harwell sind für ehrliche Geschäfte bekannt, und sie haben diese Stute ausdrücklich für jemanden wie dich empfohlen. American Krimpferde wurden dafür gezüchtet, geduldig und intelligent zu sein. Genau das, was du brauchst. Meinst du wirklich? Fragte Daniel, ahí noch unsicher. Sí, de verdad lo creo, respondió Cyrus. Estos caballos aman trabajar y se adaptan de manera natural. Y según lo que me dijeron los Harwell, Pearl debería enseñarte tanto a ti, como tú a ella. Daniel terminó el papeleo y organizó que Pearl fuera cargada en el remolque que había pedido prestado para ir al pueblo. Mientras conducía de regreso a casa bajo el polvo y el calor de la tarde, sintió algo que no había sentido en meses, una pequeña chispa de optimismo. Tal vez, solo tal vez, había encontrado la compañera que necesitaba para que la granja volviera a funcionar.
La granja de los Kennedy estaba en un valle a unos 24 kilómetros al sureste de Tepique, 240 acres de pradera ondulante que alguna vez habían sido de las tierras de trigo más productivas de Kansas. El abuelo de Daniel había establecido allí su hogar en 1889, y su padre había ampliado tanto la casa como la tierra. Pero cuando Daniel subió por el camino de tierra hacia el granero desgastado, no pudo ignorar cuán distinto se veía todo comparado con la próspera granja de su infancia. La pintura se desprendía de la casa y del granero. Varios postes de cerca necesitaban ser reemplazados. Y el cobertizo de maquinaria albergaba equipo que Daniel apenas sabía manejar correctamente. Lo peor de todo, los propios campos mostraban las huellas del abandono, la sequía y la inexperiencia. Lo que debería haber sido tierra fértil se parecía cada vez más a una pradera olvidada. Su madre, Ruth, salió de la casa mientras él retrocedía el remolque hacia el granero. A sus 52 años, aún conservaba la complexión fuerte y el carácter directo que le habían permitido criar a 3 hijos y llevar un hogar de campo. Pero Daniel podía ver las líneas de preocupación que se habían profundizado al verlo luchar con tareas que su padre había realizado toda su vida con una facilidad casi natural. ¿Cómo te fue?, preguntó, secándose las manos en el delantal. ¿Encontraste un caballo que pudiera servirnos? Eso espero, dijo Daniel, con una voz cargada de cauto optimismo. Compré una yegua American Cream Draft. Se llama Pearl. El subastador dijo que son buenas, bueno, con gente que todavía está aprendiendo. Ruth notó tanto su tono como su modo cuidadoso de hablar. Ella había visto a su hijo batallar con trabajos que requerían experiencia que él no tenía, y sabía cuánto había afectado eso su confianza. ¿Y qué tiene de especial esa raza?, preguntó. Daniel comenzó a bajar la rampa del remolque mientras trataba de recordar todo lo que Cyrus le había dicho. Se supone que son calmadas e inteligentes. Criadas aquí en América para granjas pequeñas. El subastador dijo que perdonan los errores y siempre quieren quedar bien. Cuando Pearl apareció en lo alto de la rampa, los ojos de Ruth se abrieron con sorpresa ante su apariencia tan llamativa, y su comportamiento tan tranquilo. Su pelaje color crema era hermoso, sí, pero más impresionante aún era como la yegua parecía completamente relajada, cuando muchos caballos se alteran después de una subasta y un viaje. Pearl simplemente observaba todo con calma, evaluando su nuevo hogar. Es preciosa, dijo Ruth, viendo cómo Pearl bajaba la rampa con pasos firmes y seguros. Y parece muy dócil. Pearl entró al corral con interés tranquilo, sin un rastro de nerviosismo, empezando de inmediato a explorar su entorno con la atención meticulosa de un animal inteligente que se acomoda en su nuevo espacio. Mira cómo se mueve, comentó Ruth. Segura, pero sin imponerse. Eso es exactamente lo que necesitas, Daniel. Un caballo que no se aproveche de tu falta de experiencia. Daniel deseaba que su madre tuviera razón, pero no lo sabría con certeza hasta intentar trabajar con Pearl. Su historial con animales de granja estaba lleno de más fallas que éxitos, y no podía permitirse otro error costoso. A la mañana siguiente, Daniel enfrentó su primera prueba real con Pearl, ponerle el arnés para un trabajo sencillo. Con Ranger, esto siempre había sido un desafío. Aunque el caballo era paciente, necesitaba que las correas se colocaran con precisión, y Daniel rara vez lo hacía bien. Un error en el arnés podía causar incomodidad o incluso peligro. Tomó el arnés con manos temblorosas, recordando todas las veces que había batallado con las hebillas mientras Ranger se movía inquieto. Pero cuando se acercó a Pearl con las correas de cuero pesado, ocurrió algo sorprendente. La yegua parecía entender exactamente lo que él necesitaba. Cuando Daniel levantó el arnés, ella acomodó su cuerpo para facilitarle el trabajo. Bajó la cabeza para el bocado y se quedó perfectamente quieta, mientras él acomodaba las distintas correas. Cuando Daniel se equivocaba con una hebilla, lo cual ocurrió varias veces, Pearl simplemente esperaba con paciencia, sin moverse, sin mostrar ni la más mínima señal de molestia. Tranquila, chica, murmuró Daniel mientras trabajaba. Pero pronto se dio cuenta de que Pearl ya era tranquila por naturaleza. De hecho, parecía estar haciendo que todo fuera más fácil para él. Ajustaba ligeramente su posición para que alcanzara las hebillas difíciles y se quedaba inmóvil como una estatua cuando sus manos inexpertas necesitaban más tiempo. La verdadera prueba llegó cuando Daniel intentó enganchar a Pearl a un carrito pequeño cargado con postes de cerca que debía distribuir por la propiedad. Este tipo de maniobras, retroceder con precisión, colocarse en el punto exacto, siempre había sido complicado con Ranger, porque requería comunicación muy exacta entre caballo y guía.
Pero Pearl abordó la tarea con una inteligencia que dejó a Daniel asombrado. Al escuchar sus comandos tímidos, ella retrocedió hacia el carrito con precisión cuidadosa, deteniéndose exactamente donde debía, sin pasarse, sin necesidad de correcciones. Cuando Daniel batalló con los tirantes, Pearl se mantuvo perfectamente en posición, haciendo que el proceso fuera fluido y seguro. «Dios mío», susurró Daniel, impresionado, cuando terminaron en la mitad del tiempo que normalmente le tomaba. «¿De verdad quieres trabajar, cierto?» Como si entendiera, Pearl levantó la cabeza y miró hacia él con esos ojos brillantes e inteligentes, como diciéndole que estaba lista para cualquier tarea que él necesitara. Lo que vino después fue una revelación. Pearl se movía por la granja con ese paso suave y decidido que Daniel había leído en libros, pero que jamás había experimentado. Su fuerza de tiro era impresionante, a pesar de su tamaño mediano. Arrastraba el carrito cargado con facilidad, sin esforzarse, sin mostrar que el peso fuera un desafío. Pero lo más importante para la confianza de Daniel era que Pearl parecía anticiparse a sus necesidades. Cuando él daba señales poco claras, ella esperaba a que él confirmara, en lugar de adivinar. Cuando él olvidaba advertirle sobre un giro o una parada, ella parecía leer el terreno y ajustarse sola. «Es como si ella me estuviera enseñando a trabajar con ella», le dijo Daniel a su madre esa tarde, mientras observaban a Pearl pastar tranquilamente en el potrero. «Con Ranger siempre sentí que yo cometía errores que él tenía que tolerar. Con Pearl, siento que estamos aprendiendo juntos». Ruth había notado el cambio en la actitud de su hijo desde que llegó la yegua American Cream. Por primera vez desde que él había asumido la granja, parecía realmente seguro de que podía manejar el trabajo. «Quizá eso es lo que hace especial a esta raza», sugirió Ruth. «No solo su fuerza o su resistencia, sino su disposición a ser compañeras, no simples herramientas». En las semanas siguientes, Daniel descubrió que las capacidades de Pearl iban mucho más allá de lo que había imaginado. La yegua mediana resultó ser increíblemente versátil, capaz de realizar el trabajo pesado de arrancar tocones, pero también de ejecutar la precisión delicada que requería cultivar entre las hileras de siembra. Cuando Daniel necesitaba despejar árboles muertos cerca de las cercas, los 800 kilos del cuerpo de Pearl y la potencia de sus cuartos traseros arrastraban troncos que, con un caballo más pequeño, habrían requerido varios viajes. Y cuando el trabajo exigía maniobrar entre árboles vivos o cerca de cercas frágiles, su inteligencia y su capacidad de respuesta permitían una precisión que habría sido imposible con un animal menos cooperativo. Pero quizá lo más importante para la creciente confianza de Daniel era que Pearl parecía disfrutar realmente el trabajo. Mientras otros caballos veían las labores de granja como un esfuerzo inevitable, la yegua American Cream enfrentaba cada tarea con entusiasmo y concentración, haciendo que incluso los días difíciles se sintieran manejables. La transformación de la operación agrícola de Daniel no pasó desapercibida en la comunidad. Vecinos que antes lo habían observado con preocupación comenzaron a notar los cambios visibles. Las cercas, descuidadas por meses, estaban siendo reparadas. Los campos que habían quedado a medias por fallas del equipo ahora estaban siendo preparados correctamente para la próxima temporada. «Daniel sí que ha mejorado mucho desde que consiguió ese nuevo caballo», comentó William Crawford, su vecino más cercano, durante una conversación en la tienda local de alimento para ganado. «Esa yegua color crema que tiene, es algo especial», comentó. El comentario llegó a oídos de Arthur Cooper, el administrador de la granja más grande del condado, quien también estaba enfrentando problemas con la falta de mano de obra. Como muchas operaciones durante la depresión, Cooper se había visto obligado a reducir su personal contratado, quedándose corto justo en las temporadas agrícolas más críticas. «¿Qué tiene de especial el caballo de Daniel?», preguntó Cooper. Crawford respondió. «Pues, es lo suficientemente fuerte para el trabajo pesado, pero también lo bastante tranquila e inteligente como para que Daniel pueda manejarla sin ayuda. Tú sabes que él siempre ha sido algo inseguro con los caballos, pero con esa yegua trabaja como si hubiera sido granjero toda su vida». Cooper quedó intrigado. Sus trabajadores restantes eran experimentados, sí, pero también costosos. Si Daniel Kennedy había encontrado un caballo que podía volver más eficaces incluso a los inexpertos, quizá eso era justo lo que él necesitaba para reducir costos sin sacrificar productividad. Unos días después, Cooper cabalgó hasta la granja de los Kennedy para ver a Pearl con sus propios ojos. Al llegar, encontró a Daniel usando a la yegua para arrastrar un arado pesado por un campo que no se había trabajado correctamente en más de un año. Lo que impresionó a Cooper no fue solo la fuerza evidente del animal,
sino la eficiencia fluida con la que Daniel manejaba toda la operación. Daniel, llamó Cooper cuando la pareja terminó un largo surco, eso es un trabajo excelente. Daniel detuvo a Pearl y se limpió el sudor de la frente, claramente complacido por el elogio. Gracias, señor Cooper. Pearl hace que parezca más fácil de lo que es. Cooper examinó a la yegua con el ojo entrenado de un hombre de caballos. Veía su fortaleza, sí, pero también su inteligencia tranquila, y lo más notable, la conexión evidente entre caballo y guía, algo que normalmente tomaba años desarrollar. ¿Qué clase de caballo es?, preguntó. No reconozco la raza. American Cream Draft, explicó Daniel, con un orgullo que poco a poco empezaba a crecer en él. Fueron criados aquí en América, específicamente para trabajo agrícola. Se supone que es la única raza de tiro desarrollada en este país que aún se mantiene genéticamente pura. Cooper se sorprendió. Él había asumido que era algún tipo de cruce, no una raza distinta. ¿Dónde la encontraste? En la subasta de Tepique. Supongo que tuve suerte. El subastador dijo que los American Cream ya son raros, y que los crían especialmente para trabajar bien con gente sin mucha experiencia. Esa frase, trabajar bien con personas sin experiencia, captó al instante la atención de Cooper. Si él podía conseguir caballos así, podría resolver sus problemas de mano de obra y reducir costos. Daniel, ¿estarías dispuesto a prestarme tu yegua por un día?, preguntó Cooper. Quiero ver cómo trabaja con mis hombres, y te pagaría bien por usarla. Daniel se sorprendió por la petición, pero la oferta era demasiado buena para rechazarla. Supongo que está bien, mientras la traten con cuidado, respondió. A la mañana siguiente, Cooper llegó con sus 2 trabajadores restantes. Eran hombres experimentados, pero no especialistas en manejo de caballos. Daniel les mostró cómo armar el arnés de Pearl y les explicó las órdenes básicas, luego observó nervioso mientras ellos tomaban control. Lo que vio después convenció a Cooper de que acababa de encontrar la solución a sus problemas laborales. Pearl trabajaba con los hombres de Cooper exactamente como trabajaba con Daniel. Con paciencia, inteligencia y un espíritu cooperativo que hacía que incluso las tareas difíciles fueran manejables, incluso para quienes no eran expertos. ¿Dónde puedo conseguir un caballo como este?, preguntó Cooper cuando el día terminó. Daniel tuvo que admitir que no lo sabía. El subastador dijo que eran raros. El criador que envió a Pearl era de Nebraska, pero no tengo más detalles. El interés de Cooper por encontrar más caballos American Cream lo llevó a un descubrimiento que cambiaría la vida de Daniel de forma drástica. Después de varias semanas de llamadas e investigaciones, Cooper logró contactar a la granja Harwell en Nebraska, donde Pearl había nacido. Lo que supo fue tanto emocionante como inquietante. Hay menos de 200 caballos American Cream Draft registrados en todo el país, reportó Cooper a Daniel. La raza casi desapareció por completo, y la mayoría de los que quedan son animales destinados a la cría, no al trabajo. Daniel sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Quieres decir que Pearl es una de, tal vez 50 caballos American Cream Draft en trabajo activo que quedaban en los Estados Unidos?, confirmó Cooper. Y según los Harwell, ella es uno de los mejores ejemplares que han criado en toda su historia. La noticia de que Pearl no solo era rara, sino potencialmente invaluable, transformó por completo la manera en que Daniel veía su compra y su responsabilidad. Ya no era simplemente el dueño de un buen caballo de granja. Era el guardián de un tesoro genético, uno de los últimos vestigios de la única raza de tiro verdaderamente americana que aún sobrevivía. Pero, más allá del valor histórico, el descubrimiento de Cooper abrió una oportunidad que Daniel jamás había imaginado. La fama de las habilidades excepcionales de Pearl se había extendido por todo el condado, y Cooper no era el único granjero interesado en encontrar caballos como ella. En cuestión de semanas, Daniel empezó a recibir llamadas de granjas por todo Kansas y hasta de estados vecinos, todas buscando caballos inteligentes, adaptables y capaces de trabajar eficientemente con menos mano de obra. Definitivamente hay un mercado para estos caballos, le dijo Cooper durante una de sus visitas. La pregunta es si quedan suficientes animales reproductores para reconstruir la población. Esa pregunta llevó a Daniel a tomar una decisión que definiría el resto de su vida. En lugar de simplemente trabajar la tierra con Pearl, decidió intentar preservar y expandir la raza American Cream Draft. Las ganancias de la cría podían ofrecer un ingreso más estable que los cultivos, y al mismo tiempo, contribuiría a preservar una parte esencial del patrimonio agrícola estadounidense. El primer paso era encontrar un semental adecuado.
A través de los contactos de los Harwell, Daniel supo de Eclipse, un semental American Cream Draft comprobado, propiedad de un criador jubilado en Iowa. Eclipse estaba disponible para la venta, pero el precio, $300, era más dinero del que Daniel había gastado en cualquier cosa, excepto en tierra. Es un riesgo enorme, le confesó Daniel a su madre mientras discutían la posible compra. $300 es casi todo lo que hemos ahorrado gracias al trabajo de Pearl. Si el programa de cría no funciona, podríamos perderlo todo. Ruth reflexionó profundamente. Había visto cómo Daniel, antes inseguro y lleno de dudas, se transformó en un verdadero hombre de caballos bajo la guía paciente de Pearl. Y más importante aún, había visto cómo en él renacía una pasión y un propósito que no había tenido antes. Daniel, le dijo al fin, tu padre siempre decía que el mayor riesgo en la agricultura es no arriesgarse a nada. Si de verdad crees en esto, entonces debemos apoyarte por completo. Con la bendición de su madre, Daniel compró a Eclipse y comenzó el proceso de establecer la operación Kennedy de American Cream Draft. El semental resultó ser tan excepcional como Pearl. La misma inteligencia tranquila, la misma disposición amable y trabajadora que caracterizaba a la raza. Y aún más importante, la combinación genética entre Eclipse y Pearl prometía crías con las mejores cualidades de ambas líneas. Los primeros potros nacidos en la granja Kennedy generaron un entusiasmo enorme en toda la comunidad agrícola de la región. Los jóvenes de pelaje crema mostraban la misma docilidad y la misma inteligencia clara que hacía tan valiosos a sus padres, pero también una fuerza y vitalidad que demostraban la buena salud genética de la raza. Estos potros van a cambiarlo todo, predijo la doctora Margaret Westbrook, la veterinaria que supervisaba el programa. Si los American Cream pueden seguir produciendo caballos de trabajo como sus padres, habrá una demanda tremenda. Y la predicción de la doctora Westbrook resultó ser completamente cierta. A medida que los potros Kennedy maduraban y comenzaban su entrenamiento, los pedidos de caballos jóvenes American Cream Draft llegaban más rápido de lo que Daniel podía criarlos. Los granjeros de todo el Medio Oeste descubrieron que estos caballos de tamaño mediano eran perfectos para el tipo de agricultura pequeña, eficiente y económica que exigían los tiempos de la depresión. Pero la verdadera validación del programa de Daniel llegó cuando el Servicio Federal de Extensión Agrícola tomó nota del renacimiento de la raza. El Dr. Robert Talles, director regional de Extensión, visitó la granja Kennedy para evaluar el potencial de la raza ante las necesidades de mecanización de los pequeños agricultores. Lo que estamos viendo aquí es exactamente lo que la agricultura americana necesita, le dijo el Dr. Hayes a Daniel después de observar a Pearl y a Eclipse trabajar con diferentes personas. Caballos que pueden ofrecer la fuerza de las razas de tiro más grandes, pero con la inteligencia y la adaptabilidad que les permiten trabajar eficazmente en todo tipo de situaciones y con personas de distintos niveles de experiencia. El Dr. Hayes recomendó que el Servicio de Extensión Agrícola promoviera a los American Cream Draft como la opción ideal para granjas pequeñas, agricultura sostenible y para lugares donde la maquinaria no era práctica o no se podía costear. Su respaldo generó artículos en revistas agrícolas y demostraciones en ferias de todo el estado. En tan solo 3 años desde aquella subasta en un pequeño pueblo, Daniel Kennedy se había convertido en una de las mayores autoridades en caballos American Cream Draft en los Estados Unidos. Su programa de cría producía caballos para granjeros de todo el país, y su experiencia era solicitada por instituciones agrícolas y agencias gubernamentales. Pero para Daniel, lo más satisfactorio no era el reconocimiento, ni siquiera la seguridad económica. Era saber que había ayudado a preservar un pedazo de la herencia agrícola de su país, al mismo tiempo que encontraba, por fin, su propio lugar dentro de la comunidad agrícola. A veces pienso que hubiera pasado si ese día hubiera comprado otro caballo, le dijo Daniel a su madre una tarde, mientras observaban un potrero lleno de caballos color crema pastando bajo la puesta de sol. Un caballo cualquiera, que hubiera hecho el trabajo, pero nada más. Ruth sonrió, recordando la inseguridad y la falta de confianza que su hijo tenía cuando empezó a encargarse de la granja. Seguirías luchando por aprender lo que tu padre nunca tuvo tiempo de enseñarte, respondió. En cambio, encontraste un caballo que te enseñó todo lo que necesitabas saber. Daniel asintió, comprendiendo que su éxito no se había construido solo gracias a las cualidades excepcionales de Pearl, sino también a su disposición de confiar en algo que no entendía del todo. La decisión de comprar un caballo desconocido, de una raza rara, había nacido de la necesidad, pero lo llevó a descubrimientos que cambiarían no solo su vida, sino la de cientos de granjeros que se beneficiaron de los American Cream Draft.
El legado de aquella compra incierta llegó mucho más lejos de lo que Daniel imaginó. Para la década de 1940, la población de American Cream Draft se había estabilizado y empezaba a crecer lentamente, en gran parte gracias a la demostración de su valor iniciada por un granjero inexperto y una yegua paciente. La granja Kennedy se convirtió en un lugar de peregrinación para caballistas, criadores e historiadores agrícolas interesados en la única raza de tiro verdaderamente nativa de los Estados Unidos. Daniel recibía con frecuencia a visitantes que venían a conocer a los caballos que habían salvado una línea genética completa de la extinción. Pero quizá el reconocimiento más significativo llegó de la American Cream Draft Horse Association, que nombró a Daniel Criador del Año y lo reconoció por haber evitado, casi por sí solo, la extinción de la raza durante su periodo más crítico. Estimamos que, sin el programa de cría de los Kennedy, los American Cream Draft habrían desaparecido por completo antes de 1940, dijo la presidenta Dorothy Reed durante la ceremonia de premiación. Daniel Kennedy no solo compró un caballo en una subasta, preservó una parte del patrimonio agrícola estadounidense para las futuras generaciones. Daniel aceptó el premio con su típica humildad, pero en el fondo sabía que el verdadero crédito era para Pearl. Aquella yegua extraordinaria no solo había salvado su granja y lo había convertido en un verdadero hombre de caballos, sino que había demostrado el valor de su raza de manera tan convincente que una especie entera fue rescatada del borde de la desaparición. Cuando Pearl murió a los 23 años, después de haber tenido 10 crías y haber enseñado horsemanship a 3 generaciones de la familia Kennedy, Daniel levantó un sencillo monumento de piedra en el potrero donde pasó sus años de retiro. La inscripción decía: Pearl Yegua American Cream Draft. 1929-1952. Salvó una granja, una familia y una raza. Daniel Kennedy continuó criando y entrenando American Cream Draft hasta los 78 años. Y durante toda su vida jamás olvidó la lección que Pearl le enseñó. A veces, las cosas más valiosas de la vida son aquellas que no reconocemos a primera vista. El caballo inútil que compró desesperadamente terminó siendo exactamente lo que la agricultura americana necesitaba en uno de sus periodos más difíciles. Su inteligencia serena y su disposición para trabajar no solo convirtieron a Daniel en un granjero exitoso, sino que demostraron al mundo que la única raza de tiro nativa de Estados Unidos merecía sobrevivir y prosperar. Con el tiempo, la operación de American Cream Draft de la familia Kennedy creció hasta tener más de 60 caballos, con descendientes trabajando en granjas por toda Norteamérica. Pero Daniel siempre decía que todo lo que logró podía rastrearse hasta aquella tarde de septiembre de 1933, cuando un granjero inexperto, con $45 y casi ninguna esperanza, decidió confiar en su instinto y comprar el caballo que nadie más quería. A veces les decía a los visitantes: la decisión más importante de tu vida será esa que, en el momento, se siente como un error. Pearl había parecido una compra arriesgada para un agricultor que apenas sobrevivía, pero terminó siendo el fundamento de todo lo bueno que vino después. La raza que casi había desaparecido en la Gran Depresión se convirtió en un símbolo de la resiliencia y la creatividad agrícola estadounidense. Y todo empezó gracias a un hombre que se atrevió a apostar por algo hermoso, raro y completamente desconocido. Una yegua color crema que le enseñó que, a veces, las asociaciones más valiosas son las que parecen imposibles, hasta que finalmente te atreves a intentarlas. Si la increíble historia de Daniel y Pearl te inspiró, me encantaría saber si alguna vez tomaste un riesgo parecido, si apostaste por algo desconocido que terminó cambiando tu vida. Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras sobre las alianzas extraordinarias entre humanos y animales, historias que preservan tradiciones, crean oportunidades y nos recuerdan que, a veces, lo más valioso es lo más raro. Activa la campanita para no perderte ningún video, y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo. Recuerda, lo que parece una elección poco práctica, a veces es una inversión en algo precioso que el mundo está a punto de perder. La próxima vez que te encuentres con algo raro, hermoso y aparentemente impráctico, piensa que tal vez eso sea exactamente lo que necesitas para construir algo extraordinario. Confía en tus instintos.